no me sé todas las canciones antiguas. Susana, fíjate que han borrado el audio, el vídeo, mi amor. ¿Estaba ya puesto el vídeo? Ahora sí, antes estaba quitado. Ahora sí. Ahí está bien. Vamos a comenzar entonces y vamos a adorar un poquitico. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré, y sé que transformado
nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, 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 Jesús, 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 precioso Jesús. Oh, 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 Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, oh, Jesús. Amén. Te damos gloria a ti, Señor. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga mucho y bueno, tenemos muchos motivos de oración, pero los vamos a compartir después. Yo quisiera hoy que pudiéramos, ¿recordáis que vinimos haciendo durante el tiempo de la pandemia, no sé si lo recordáis, una serie de estudios sobre el carácter de los hombres de los últimos tiempos, y nos faltaban 5. Entonces hoy vamos a ver uno de esas características. Si quieren buscar, 2 de Timoteo, capítulo 3, y ahí vamos a recordar y vamos a volver sobre las últimas características que nos quedan. Si les parece, podemos leer, los leemos todos para recordarnos, hasta el 5. Empiezo con el versículo 1, José el versículo 2, Blanquita el versículo 3, Blanca el 4 y Marcia el versículo 5. 1 de Timoteo, capítulo 3. No. Mira, que nosotros no vamos a escuchar nada. Que no se escucha. Que No se va a escuchar, creo. Si están, No. si están leyendo... Gracias. No entendí, tienes razón. Ok, vale, tienes razón. Lo voy a leer, gracias, linda. Gracias, no entendí qué quería decir. Ok, lo leo entonces todo yo. Dice, debes saber también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y llegamos a la característica de hoy, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, la característica de hoy, lo que hoy tenemos que trabajar es hombres traidores. ¿Alguno de ustedes alguna vez en la vida ha pasado por traición?
¿Sí? ¿Has pasado alguien te traicionó alguna vez? Marcia, Carmencita, Blanca, José y yo también. Esto es una característica que casi todos hemos vivido, pero si tenemos que definir qué es la traición, la Real Academia Española dice que la traición es una falta contra la confianza que se comete al quebrantar la fidelidad o lealtad, que se guarda a una persona o a una causa. Y otra definición de la palabra traición es delatar, descubrir, denunciar, vender. Es el delito donde se quebranta la fe, la fidelidad o la lealtad. Y hay como dos características muy importantes de la traición. Uno es el encubrimiento. O sea, cuando alguien va a traicionar, justamente se genera que uno no espera que el otro traicione. O sea, una de las características de la traición es que es inesperada. No hay una desconfianza previa. Hay una confianza, al contrario, hay una buena fe de una parte y una mala fe de la otra parte. Entonces, la parte que tiene mala fe mantiene en secreto por mucho tiempo esa mala fe y finalmente la da a conocer. Entonces, ese elemento de mentira, de encubrimiento, de apariencia, eso es una de las características. Y la otra es que quebranta la confianza del que es traicionado. Cuando uno es traicionado, de pronto siente que ha invertido en una relación, o en una persona, en un movimiento, en lo que sea, y que esa persona ha cambiado. Uno creía que las reglas del juego eran de una manera, y de pronto descubre otra realidad. Entonces la confianza queda lastimada. Las personas que han estudiado sobre este tema dicen que a nivel psicológico esto se vive como una pérdida. Si uno lo piensa un poquito, es real, porque uno creía que esa persona, por ejemplo, era un amigo, y de pronto descubrió que no era un amigo. Pero es peor, en un sentido es peor que si muriera. En un sentido es peor que si muriera. Porque, bueno, si muere lo lloramos porque murió, pero si nos traiciona, está vivo, pero actuó con mala intención. Eso es lo que lastima profundamente el corazón del que es traicionado. Y cuanto más cercanos seamos a la persona, cuanto más queremos a la persona, más nos duele. O sea, si, por ejemplo, supongamos que tú vas todas las semanas a la carnicería, por decir algo, y la persona, el carnicero, le has dejado debiendo y te cobró 10 euros más. Te traicionó cobrándote más de lo que te debía cobrar, pero no es una persona vital en tu vida, no es una persona que realmente tenga peso. Con esa persona, más o menos, bueno, son 10 euros, voy a otra carnicería y ya está. Pero si el que te traiciona es tu hijo, si el que te traiciona es tu madre, si el que te traiciona es tu pastor, ahí los sentimientos son muy diferentes, ¿verdad? Más cercano, más dolor. Y cuando además de un vínculo, por ejemplo, biológico, como el hermano físico, o la mamá, o el papá, o el esposo, o la esposa, la traición también es espiritual, también eso produce muchísimo dolor, porque ahí, esto supongo que les ha pasado, la traición de un hermano en la fe. Uno parecería que no fuera tan grave, sin embargo sí lo es, porque hubo una confianza con esa persona, uno esperaba una respuesta en base a la fe en común, y la respuesta fue otra. Mire, por ejemplo, lo que dice el Salmo 55, del 12 al 14. Ahí está contando David una experiencia que él tenía, que le resultó especialmente dolorosa por el vínculo espiritual que había. Dice así, yo creo que la tengo no es en la versión Reina Valera, me parece del 60, pero la idea es la misma. No es un enemigo, dice,
no es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportar. Vale decir, si es alguien que yo sé que me va a atacar, bueno, eso lo llevo, porque, bueno, estoy esperando, mi expectativa es que actúe mal un enemigo, pero mi expectativa es que un amigo actúe bien, ¿verdad? Pues el problema acá es con la expectativa también. Dice, no es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Y miren lo que dice después. ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Él tiene en mente las cosas espirituales que compartían. Y él percibía que ese momento que iban a buscar la presencia del Señor, había una verdadera comunión, ese deseo profundo que todos tenemos de conectar íntimamente con alguien. Y dice, ¿cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios como algo doloroso? ¿Por qué? Porque la persona que escribe esto se está preguntando, ¿es que me mintió siempre? Es que todo fue mentira. ¿Entendés lo que quiero decir? Este es como el punto que surge en la traición. Una desilusión por completo. Una desilusión total y que muchas veces lo que hace difícil es volver a confiar. Alguien me traicionó, a lo mejor fue hace 5 años, pero yo me he quedado con ese dolor y no he podido separar la traición de esa persona de las personas. Entonces muchas veces cuando estoy en una situación similar, identifico esa persona con todas las personas. No puedo volver a confiar. Es como, a ver, no estoy diciendo que me pase a mí, lo que estoy diciendo es que es como una característica, una secuela muy fuerte que deja la traición. Cuando alguien se siente traicionado, y cuanto más profunda sea la traición, más cercana a la persona que traicionó, más difícil es volver a confiar. ¿Quieres hablar, amor? Sí, me gustaría que compartas, ¿te acordás este caso que se dio de la esposa del pastor? ¿En Argentina? Sí, lo puedes contar ahí de pronto en 30 segundos. Creo ¿De la que sí. muerte? Lo que dijo la esposa después que la que había... Sí. Daniel me está pidiendo que les comparta un caso que sucedió en Argentina, un caso muy triste, muy doloroso fue. Nosotros estábamos en la organización y lo vivimos con mucho llanto. Se descubrió que un pastor tenía una familia paralela, tenía su familia bien establecida, una familia preciosa con varios hijos, y que había tenido una aventura con una hermana y que tenía un hijo de esa aventura. Eso había estado oculto, se descubrió, eso fue terrible. Por supuesto, como justísimo de hacer, fue disciplinado, se lo sacó del cargo del pastorado, hubo otras personas que asumieron el rol en lugar de él. Fue una cosa espantosa. Fue espantoso lo que todo el mundo vivió, lo que lloramos todos por esa situación. Pero la esposa de él no podía parar de llorar. Ella o sea, tú la veías y ella lloraba todo el tiempo. En toda la reunión la veía llorar. Y en un momento ella compartió, ¿por qué mejor no se murió? Porque si se hubiera muerto, para mí, él sería un excelente hombre, un hombre de Dios, un hombre del que yo tendría el mejor recuerdo y me podría quedar con ese buen recuerdo, pero en cambio ahora tengo que reconstruir mi vida con un hombre que no sé quién es. ¿Están entendiendo el punto de dolor? Una traición perfecta. El punto terrible. Un desconocido dice se insulta, no pasa nada, pero una persona está un sentimiento, una vivencia. La persona más cercana confía. Eso es. Y entonces, el punto de esto, o sea, como
es una experiencia tan común a la humanidad, porque a diferencia de otros pecados, que cuando hemos visto los pecados de los hombres de los últimos tiempos, a diferencia de otros pecados, por ejemplo, no sé, cuando decíamos egoísta, y uno buscaba en el ámbito de, yo buscaba información, cómo se expresa el egoísmo, encontraba muchísima información y que la sociedad alienta el egoísmo, por ejemplo. Pero la traición no es un valor o no es una idea que se alienta de la sociedad. La única cosa que yo personalmente encontré al investigar este tema es que se justifica mucho la traición en el matrimonio porque se enamoró de otra o de otro. Eso es como que se justifica. Y bueno, que los sentimientos son tan fuertes que no lo pudo controlar. Pero es como la única traición que se justifica. Las otras traiciones entre amistades, entre políticos, se condenan muchísimo. Pero, por ejemplo, poniendo la palabra traición, buscando en Google, encontré que hay en la política española la palabra traición aparece continuamente. Yo digo, bueno, este es un indicador de la situación política española. Vale decir que un partido con el otro continuamente y con un sinfín de situaciones, lo cual nos habla de la poca moral política. Yo no estoy a favor ni de uno ni de otro, simplemente estoy diciendo lo que pude observar con esta investigación. El tema es que, escuchen estas estadísticas, hay muchos tipos de traición, no hay una sola. La más común es la del cónyuge, de matrimonio. Escuchen esta estadística. Hay 165.000 matrimonios anuales en España. 165.000 matrimonios anuales en España. Entre el 2008 y el 2016, entre esos años, los porcentajes de divorcio, los porcentajes anuales de divorcio van entre el 57% al 65,3%. Vale decir que 3 matrimonios o 4 no se divorcian de 10. Eso es una barbaridad. Causas más comunes, primera causa, infidelidad. Infidelidad, problemas de comunicación, celos, trastorno de personalidad, problemas económicos, problemas familiares y adicciones. Esas son las causas. Pero estamos notando que esto es muy común, más de lo que quisiéramos. Y la falta de lealtad destruye también las familias, las amistades, y muchas veces sucede también en la iglesia. Tristemente. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la traición y sobre la fidelidad. La fidelidad, la lealtad es lo contrario de la traición. Sí, Carmencita. No, quiero confesarlo porque es verdad que me molesta. Yo había pensado cuando mi marido estaba aquí, claro, nos criamos, nos llevábamos muy bien, y alguna vez así pensando, yo digo, prefiero que se muera y que se vaya con él. Bueno, mira, tú tienes bueno, yo creo que tú tienes el consuelo, y es un gran consuelo, Carmen, de que tu esposo murió en el Señor y que tú puedes guardar el recuerdo más precioso de tu esposo. Sí, lo guardo. Eso no todo el mundo lo puede decir. Y es una cosa que también me libra de pensamientos raros. Yo creo que eso debe ser para ti una fuente de tranquilidad, de serenidad muy grande. A pesar de que vamos... Porque, ¿de qué te serviría no extrañarlo? Pero porque ese vínculo se hubiera roto. ¿De qué te serviría? No lo extrañarías, pero estarías terriblemente triste por lo que sucedió. En cambio, tú puedes recordar a un hombre de bien. Y eso tiene mucho valor, Carmen. Sufres unos años, mucho, y luego se va calmando. Entonces vamos Dios a ver. ha hecho las cosas. Dios ha sido bueno contigo. Te dejaste, pues tu esposo ha tenido una buena conducta y eso te deja a ti una tranquilidad. Entonces vamos a ver lo que dice Dios sobre la fidelidad. Vamos a buscar 2 versículos. Solamente hay a ver, que cuando hablamos de
la fidelidad de Dios. Recordamos que, por ejemplo, una de las características de Dios, de su persona. Vamos a leer solamente 2 versículos. Busca 2 Tesalonicenses, como estás al lado de la cámara, se te va a escuchar. JJ, 2 Tesalonicenses 3:3, Deuteronomio 7:9. Lo leo yo para que... ¿Puedes leerlo, JJ? Sí. Segunda de Tesalonicenses 3:3. 3:3. En esta versión lo dice: el Señor, que es fiel, los afianzará y protegerá del maligno. Ahí da la característica de Dios. Dios es fiel. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues que Dios es fiel. Entonces, partiendo de la base de cómo es Dios es fiel, ¿por qué a él le duele, le molesta, condena la deslealtad? Porque es lo contrario de su carácter. Lo mismo que dijimos de todos los otros pecados que caracterizan a los hombres de los últimos tiempos. Justamente Dios lo condena porque es lo contrario de lo que él es. Dios es fiel. Ahora, si Dios es fiel, él espera que nosotros seamos fieles. Vamos a ver lo que dice Mateo 25, del 14 al 30. Y miren ustedes que esto es como el premio mayor de la lotería. No estoy diciéndolo mal. El premio mayor que nosotros podemos esperar. ¿Qué pasó? Mateo 25, del 14 al 30. El premio mayor que podemos esperar como cristianos, que Dios nos dé. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Fíjense lo que le dice, qué característica, ¿cuál es el elogio? ¿Cuál es el elogio? Buen siervo y fiel. Ese es el elogio. El mejor elogio que podemos recibir después de esta vida. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, y ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Es la misma palabra. Noten ustedes que no le pidió más al que le había dado más. Cada uno le pidió según su capacidad. El que fue fiel con lo que tenía, recibió el mismo premio que el otro que fue fiel con menos cantidad, que se le había adjudicado menos cantidad. Este es un punto importante, porque a veces nosotros pensamos que, no sé, allá hay una persona súper espiritual y quizás qué premio recibirá, y yo que vengo a encender el aire acondicionado o a poner la silla o a limpiar, bueno, yo voy a recibir un premio muy chiquito. Si el que predicó a las multitudes es fiel, en la misma medida que yo soy fiel en colocar la silla, voy a recibir el mismo premio que el que predicó a las multitudes. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. El premio es el mismo a los que fueron fieles. Entonces le dice... el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en tierra.
aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Lo que quiero recalcar aquí es que Dios premia la fidelidad. Dios honra la fidelidad. La fidelidad en lo que yo tengo capacidad, en lo que Él me pidió hacer. A mí personalmente nunca me va a pedir que cante con Hillsong, porque Dios sabe que eso sería, o sea, me Milagro, condenaría, un milagro. sí, un hiper milagro, más que los paralíticos caminen. Igual que yo. Pero Dios, lo que me pidió a mí, eso es lo que yo tengo que ser fiel. Y si soy fiel, de eso voy a recibir la misma recompensa que el cantante de Hillsong, si es fiel en la misma proporción que yo. ¿Se está entendiendo? Sí, sí. Muy bien. Ahora, cuando alguien es traidor, ¿qué le espera? ¿Qué le espera a los traidores? Vamos a Isaías 33:1. Estamos viendo lo que Dios dice de la traición. Isaías 33:1. Yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional, dice, ay de ti destructor que no has sido destruido, ay de ti traidor que no has sido traicionado. Cuando dejes de destruir, te destruirán. Cuando dejes de traicionar, te traicionarán. ¿Cuál es el destino entonces de los traidores? Cosechar. Cosechar. El que siembra vientos cosecha tempestades, dice Eclesiastés. Entonces, el que siembra traición, recogerá traición. Y ese ay significa cuánto va a doler. Ese es el destino del que traiciona. Ahora, nosotros tenemos en la Biblia algunos ejemplos muy interesantes de cómo se maneja la traición. Hay muchos ejemplos. Vamos a leer un ejemplo de Jueces para ver los mensajes de manipulación. Fijaos en Jueces 16, del 15 al 21. En Jueces 16, del 15 al 21. Acá hay una persona enamorada, que es Sansón, y una persona no enamorada, que sin embargo aprovecha la relación para su beneficio. Sansón y Dalila. Jueces 16, del 15 al 21. Jueces, Linda, jueces. Jueces. Jueces 16, del 15 al 21. Les voy a contar un poquito la historia, porque para que no se haga tan larga, Dalila era una mujer filistea, había guerra entre los israelitas y los filisteos, y Sansón se enamora de esta mujer, y quiere esta mujer. Y empieza a ser amante de esta mujer. Pero ella tiene un acuerdo con los enemigos de Sansón que le dan dinero para traicionarlo. Entonces ella quiere saber de dónde él tiene tanta fuerza. No vamos a leer toda la historia para que no sea tan larga, porque me quiero detener en otra historia. Pero ella está tratando de sacarle la información. Y él entonces le dice mentiras. Le dice, no, si es que si me... le inventa, si me trenzan el cabello, no, que sí. Pero le dice mentiras. Pero ella le presiona. Fíjense, acá se ve bien la presión, ¿no? Ella le asegura el pelo con la estaca, en el versículo 14, lo llama y él se levanta y tiene la misma fuerza. Y ella le dijo, versículo 15, ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Jueces 16, 15, hijo. ¿Cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Noten que 2 veces antes ella lo había traicionado. Él había visto que ella había avisado a los enemigos, que los enemigos habían llegado, o sea, él lo había visto. Y ella todavía tenía el descaro de decirle, ¿cómo que dices que me amas y no me descubres tu corazón? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza.
Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma, o sea, el alma de Sansón, fue reducida a mortal angustia. Ahora, usted que está leyendo la historia como yo, es claro como el agua. Ella lo quiere traicionar. Ella lo está manipulando. El hombre era un guerrero fuerte, valiente, y sin embargo, en esta área, era flojísimo. Cualquiera se podía dar cuenta que la mujer lo estaba manipulando. Él no se dio cuenta. O se angustió. En lugar de decir, tomo distancia de ella, en lugar de decir, voy a cuidar lo que Dios me dio, que es esta fuerza para proteger a mi pueblo, en lugar de decir, pero esta mujer no me merece, no, le contó la verdad. Dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. ¿Recuerdan cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue? Lo aprisionan, ¿qué le hacen? Le cortan lo rapan, le sacan los ojos, lo ponen a moler, ciego, terrible. La historia, recuerdan que termina, que lo llevan para burlarse de él a la fiesta del dios pagano y lo ponen entre dos columnas y le habría crecido un poco el pelo y él rompe las columnas, cae el edificio y mueren los enemigos. Le pide a Dios en ese momento que devuelva su fuerza y se por esta última vez, ¿no? Exacto. Pero mire lo que le contó. Sí. Él murió, el pueblo de él perdió, o sea, terrible, trágica la historia. O sea, la mujer lo traicionó, pero él se dejó traicionar. Ahora vamos a ver veamos una respuesta diferente a la traición. Y hay mucho. Si a ustedes el tema les interesa, pueden buscar, hay asesinatos así en la Biblia, contados, como traiciones políticas. Hay un montón de historias. Yo elegí estas dos. Como por ejemplo, David traiciona a Urias. Como David traiciona a Urias, como traiciona a Joab. Todo. Hay muchísimas tramas políticas armadas así. Pero veamos la historia de José. Yo tengo aquí todos los versículos, pero si ustedes se acuerdan, las relatamos a la historia y solo recordamos algunos textos. Recuerden que Jacob, uno de los patriarcas de Israel, o sea, el nieto de Abraham, el fundador de la nación de Israel, tiene 12 hijos. Esos 12 hijos los tiene de 4 mujeres diferentes. De la que él realmente más amaba, tiene 2, José y Benjamín. Esa mujer es Raquel muere a dar a luz a Benjamín, y su hijo amado es José. Yo estoy contando la historia, si alguno no se acuerda, quieren que vamos a los versículos, me dice. Él ama a ese hijo sobre todos los otros hijos y hace una túnica de colores, que era vestimenta de los príncipes. Solo él y los otros hermanos, claro, imagínense, los otros, claro, súper celosos de José. José era buena persona, le decía la verdad al padre, los otros hijos lo engañaban, ¿no? Entonces, los hijos, él empieza a tener sueños, visiones de parte de Dios, los hermanos se molestan mucho. Porque se habían reflejado las visiones como que ellos tendrían que servir a él. Exacto. Entonces, en un momento, vamos a leer lo que pasa, como para que recordemos, aunque es un texto que hemos tratado, Elina ha predicado sobre esto, pero solo para que recordemos Génesis 37, si alguno no lo tiene presente, es una historia muy fuerte esta de José. Vamos a leer el versículo 13, dice así. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí.
18. Entonces él va a donde están los hermanos, el padre los manda, aunque él era el penúltimo de los hijos, los manda a controlarlos. ¿Cómo habrán sido los hermanos? Entonces el 18 dice, cuando lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, es aquí que viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo. Echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Veamos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Vamos un poquito más adelante, el 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Ahora ustedes imagínense la acción, la traición. La traición. Tus hermanos te quieren matar. No te quieren lastimar, no te quieren robar el trabajo, te quieren matar. Y eligen venderte porque van a tener más ganancias si te venden que si te matan. Es terrible. O sea, yo me imagino la situación en el pozo, gritando, pidiéndoles misericordia, los otros comiendo, bebiendo, y ven la caravana, ¡ay, miren, esa es la solución, lo vendemos! ¿No? Dice, entonces dijo Judá a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. ¿Qué harían al que no fuera su propia carne entonces? Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna, le trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, para que fuera un esclavo el resto de su vida. Recuerdan que él llega a Egipto, lo venden a la casa de Potifar, bueno, ya vamos a tratar lo que sucede en la casa de Potifar, de ahí pasa a la cárcel. En la cárcel él interpreta sueños de dos funcionarios del faraón y pasan muchísimos años, desde el principio de la historia hasta aquí, cuando el faraón tiene dos sueños, nadie sabe su interpretación, ahí se acuerda de que alguien en la cárcel lo había interpretado el sueño, lo sacan de la cárcel, le interpreta el sueño del faraón y le da la estrategia a seguir. Y entonces el faraón lo pone como el segundo en el reino. Y él se convierte, está el faraón, que es mucho más de lo que sería Trump hoy en día, porque era mucho más eso. Era dueño. Claro, era el dueño de todo, era el faraón y el que seguía es José. Y el hambre no solo estaba en Egipto, se esparció a toda la tierra y llegó hasta la familia de él. Entonces el padre manda a los hermanos a Egipto a comprar alimentos, el único lugar donde había. Fíjense, vamos un poquito más adelante, en Génesis 42, 5, cuando los hermanos llegan y lo ven, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra, lo que José había visto en el sueño. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Ellos no lo reconocieron. Era su hermano, habían pasado 20 años, él estaba vestido como egipcio, no lo reconocieron. Ahora miren la situación de la vida, porque la vida es así, hermano. ¿O no es así? Que la vida nos da las vueltas que nosotros no pensamos. Y nos encontramos de nuevo, se encuentra en la situación. Imagínense, él no era poderoso, sus hermanos lo venden. Él ahora era el más poderoso. Podía matarlo, darles vida, podía vengarse, podía torturarlo, podía hacer lo que quisiera con ellos. Ellos estaban desesperados con hambre, sus hijos muriendo de hambre en la tierra, y él tiene que decidir qué va a hacer
con la traición. Y arma todo, la historia es larga, no podemos entrar en todos los detalles, pero él arma un ardid para que traigan a su hermano de padre y madre, porque los hermanos que van son solo hermanos de padre. Su hermano de madre, Benjamín, era el más pequeñito, y el que el padre sobreprotegía. Su padre no lo había dejado de ir. Pero él arma un ardid para que le traigan al hermano. Cuando traen al hermano, él se muestra delante de ellos. Vamos a Génesis 45. Este pasaje es muy fuerte, si nos ponemos en la situación. Dice, no podía ya José contenerse, versículo 1, delante de todos los que estaban al lado suyo. Él arma un banquete y los invita. Los sienta en el orden de nacimiento a cada uno. Y los mismos hermanos se preguntan, pero ¿cómo sabe él quién nació primero y quién nació después? Los sienta en orden cronológico. Y tienen el banquete y ya llega un momento en que él no puede más con sus emociones. Porque recuerden, la traición afecta las emociones. Dice, no podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Porque había un montón de sirvientes allí, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus dos hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. ¿Qué te vas a imaginar? Que el que le hiciste todo ese mal te tiene en la palma de su mano y te puede destruir. Pero la verdad es que ninguno de nosotros sabe lo que nos depara el futuro. Y los traidores, el destino que vimos es que serán traicionados. O sea, lo que espera un traidor es que te traicione. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Pero miren lo que les dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, estarás cerca de mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ganados, tu vaca, todo lo que tienes, y te alimentaré. Él podría haberse vengado y en un sentido hubiera tenido razón, pero él decidió perdonar. Perdonar y les hizo, por todo el mal que le había recibido, le volvió bien. Lo hizo traer al padre, a los hijos de esta gente, a las esposas, les dio de comer, los cuidó, los sustentó. Es algo tremendo. ¿Ustedes se dan cuenta lo que significa esto a nivel emocional? Pero hay un por qué él pudo hacer eso. Y el por qué es que él entendió el plan de Dios detrás de lo que había sucedido. Él entendió que sus hermanos habían hecho mal, pero Dios había transformado ese mal en un bien para cuidarlos a todos. Que su sufrimiento tenía sentido, porque Dios había usado su sufrimiento para bendición de alguien. Cuando nosotros entendemos eso, cuando entendemos que aún el mal que otro nos haya hecho, nosotros lo podemos transformar en algo que nos enseñe y que podemos crecer, eso nos ayuda a perdonar. O sea, a mí me parece un ejemplo fantástico el de José. Me estoy quedando sin batería en el ordenador y me olvidé de traer
enchufe, así que el cargador, les pido perdón si se corta, cuando se corte. Se acabó. Yo voy a seguir compartiendo la palabra y cuando se corte no pasa nada, que sabéis qué es eso. Tenemos un segundo ejemplo de José. Aquí vimos cómo él reaccionó a la traición, cuando él recibió traición. Pero tenemos un segundo ejemplo muy interesante de que él pudo traicionar. Cuando él es vendido a la casa de Potifar, y recuerden que Potifar era el jefe del ejército de Faraón, o sea que era un hombre muy importante, la esposa de Potifar se enamoró de él. Vamos a ir a Génesis 39 del 15 al 20. 39 del 15 al 20. Bueno, vamos a leer un poquito antes, del 7 al 12 primero. Y después del 15 al 20. Acá tenemos José, que es esclavo. Miren, era un muchacho joven. Continúo yo con la historia, no hay problema. Continúo yo con la historia que la tengo acá. Denme un segundo. Denme un segundito que yo la tengo aquí, no hay problema. A ver. Susana estaba compartiendo acerca de lo que sucede con José y lógicamente, aquí está. Lo que pasa con José es muy significativo porque él actúa de la forma como actuó, teniendo específicamente el temor de Dios como su manera de comportarse, ¿sí? Indudablemente, al pensar en esto, vemos que José no actuó así porque se trataba de sus hermanos, sino porque lo que él quería era agradar a Dios, ¿sí? Agradar a Dios implicaba, en el caso de estar, en este caso él, teniendo la posibilidad de tener relaciones con la mujer de Potifar, es decir, ahí había algo muy interesante, y es que, ¿cuál es la cuestión? Potifar era el jefe del ejército, ¿sí? Seguramente su mujer era una mujer hermosa, sin duda, un hombre poderoso, tal vez, no dice la escritura qué edad tenía, pero sí de pronto imaginamos que va a ser una mujer hermosa. Pero él dice que no. Él no accede a llegar a estar con esta mujer porque él sabe que si lo hace va a traicionar a Dios. Y ahí es donde está el tema. El temor de Dios es el que nos debe llevar a traicionar o no traicionar. No importa la otra persona. No importa si es mi esposa, si es mi hijo, si es el verdulero, si es un amigo, si es un compañero de trabajo. No, no, no. El tema está en mi relación con Dios, porque yo cuando traiciono a alguien, estoy traicionando a Dios también. Así como viene a la mente las palabras de Jesús, cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo nosotros te ayudamos? ¿Cuándo fuimos a la cárcel? ¿Cuándo te dimos de comer? Cuando lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Si yo pongo ese principio, Señor, ¿cuándo te traicioné? Cuando lo hiciste a otra persona, a mí me lo hiciste. Porque la traición es pecado contra otra persona, pero también es pecado contra Dios. Y ahí es donde viene el tema importante. Y claro, lógicamente, en todo esto es necesario que nos identifiquemos con José. Y hay todo un tema muy interesante en la vida de José, que cuando él estaba en el pozo, donde sus hermanos lo habían dejado, cuando él estaba en la cárcel, cuando él estaba injustamente acusado, la Biblia dice 2 o 3 veces, pero Jehová estaba con José. Uno dice, pero ¿cómo que Jehová estaba con José?
¿Cómo es que Jehová estaba con José con todos los problemas que él tenía? Claro, pero los planes de Dios iban mucho más allá de la realidad que José estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Yo creo que todos nosotros, de alguna manera, en casa, en el trabajo, en la iglesia, a lo mejor de pronto inclusive a nivel del matrimonio, para los que somos casados, ha habido traiciones, ¿sí? Indudablemente, el ejemplo de José es un buen ejemplo y creo que lo correcto cuando nosotros hablamos de traición es ir precisamente a hacer lo que hizo José. Primero que nada, cuidar nuestro corazón. Cuidar el corazón implica que si hemos sufrido traiciones, y claramente todos hemos sufrido traiciones, ¿sí? Puede que estemos enojados, puede que no queramos ni siquiera ver a la persona que nos ha traicionado, pero en realidad yo lo que he visto en muchos años de consejería en ese aspecto, no sé si, creo que, Linda, tú tienes ahí la Biblia en mano, fíjate lo que dice Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, mira lo que dice ahí. Ese es un versículo muy interesante cuando nosotros hablamos de la traición, del dolor, de la bronca. ¿Qué es lo que produce eso dentro nuestro? ¿Lo tienes? Sí, pero en noruego. Bueno, lo tengo aquí. Ketty, Mari Carmen, ¿tiene por ahí Hebreos 12:15? Bueno, ahí lo tiene Linda. A ver. Hola, Linda. ¿Cómo está, chiquita? Hebreos 12:15. ¿Lo tienes, hija? Ma in italiano. Ah, en italiano, oh mi señor. Yo lo tengo. Ok, ahí está. A ver. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Bueno, es una advertencia. Entonces, mira bien, ten cuidado, haz mucha atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. O sea, mirá la gravedad de lo que está planteando. Deje de alcanzar la gracia. Es tremendo. ¿Y qué es lo que impide que yo alcance la gracia? ¿Cómo dice Linda? ¿Por qué yo puedo no alcanzar la gracia de Dios? Lo dice el versículo. Cuando crece en mí, ¿qué cosa? Lo dice el versículo, Linda. ¿Qué? Lo dice el versículo. ¿Qué crece en mí que hace que yo no puedo alcanzar la gracia de Dios? Amargura. Dice, cuidado, miren bien, que no, o sea, puede no alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el perdón. Y ayuda para ir adelante. Claro, ese es el tema. Yo perdono, el otro no se lo merece porque es traidor, mentiroso, me engañó, me hizo mucho daño, pero yo elijo perdonar. No porque el otro se lo merece, no, porque si yo perdono, disfruto de la gracia. Jesús dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Si yo no perdono, Mateo al final del Padre Nuestro dice eso, si vosotros no perdonáis a los hombres esas ofensas, tampoco Dios perdonará. Entonces, ¿qué hacer con la traición? Hay que perdonar, lo cual no implica volver a confiar, es otra cosa. Exacto. Es otra cosa. Sí, son dos cosas. Son dos cosas bien diferentes. Sí. Una cosa es perdonar lo que pasó, tiene que ver con el pasado. Perdono y doy vuelta a la página, yo necesito seguir viviendo. Entonces, confío igual que antes. No, la confianza es algo que se gana, se merece, y cuando hay traición, está claro que de pronto, si un hombre engaña a su esposa, una esposa engaña al esposo, no es que al otro día,
ok, te perdono, haz de cuenta que no pasó nada. No, absolutamente no. Y como bien decía Susana, cuanto más cercana es la relación, más difícil es perdonar. Y hay que ir a Dios una y otra vez, y decirle literalmente, Señor, ayúdame a perdonar, porque yo no puedo. Pero yo quiero serte fiel. Yo quiero obedecer lo que tú quieres. Quiero perdonar. Lógicamente, ese es el camino más sabio en medio a esa situación, ¿sí? Debemos tener expectativas justas, ¿sí? No podemos estar indudablemente desconfiando de todo el mundo. Muchas veces las personas, cuando son traicionadas, a veces aparece alguno y dice, viste, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No hay que confiar en nadie. No dice eso la Biblia. Esa es una pésima interpretación de lo que dice la Escritura. Porque el versículo dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su corazón, su confianza en su brazo, en sí mismo. Lo que está diciendo es que yo no tengo que confiar en mí. Mis sentimientos no son confiables. Pero las demás personas, hay personas que son confiables y personas que no. Por supuesto. No voy a encontrar una persona perfecta que nunca me desilusione. Tengo que tener expectativas correctas. Somos pecadores. Todos somos pecadores. Sí, Linda. Pero también pienso que es importante no tener tanta esperanza en otras personas y lo que ellos van a hacer y no hacer. Para que que yo pienso que sea así, o sea, para no ser tan decepcionada cuando algo pasa y pues, tener confianza, pero no así esperanza de que cuando pasa lo contrario, que te caes al suelo. Pero no estoy diciendo de esas traiciones graves, no, no. Claro, lo que pasa es que vuelvo sobre el tema. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de un matrimonio, y un matrimonio que tiene bases sólidas en Dios, ahí la cosa, yo sé, por ejemplo, que si yo engañara a Susana, también estoy engañando a Dios. Claro. Ah, ahí cambia. Entonces, cuando vos decís, entonces, ¿por qué yo no me puedo casar con uno que no sé? Porque no tiene esa sensación. A la única persona que va a engañar, sí o no, es a ti. Entonces, ya la cosa cambia. Pero si yo estoy hablando con alguien que además teme a Dios, sabe perfectamente que no está engañando al cónyuge, también está engañando a Dios. Entonces, opa, ahí la cosa tiene que cambiar. Entonces, vuelvo sobre el tema. No tengo que confiar en nadie. No. No tengo que confiar en nadie en el nivel que yo confío en Dios. Porque Dios es santo, justo, fiel y perfecto en todo lo que hace. Pero yo no lo soy. Bueno, aquí, Mari Carmen tampoco lo es. Tampoco lo es Valerín y Linda. Ninguno de nosotros podemos exigir perfección porque no la podemos ofrecer. Entonces, pero podemos ir hacia la perfección. claro, ese es el tema. Por eso es necesario unir nuestras vidas con alguien que tenga ese tipo de valores. ¿Por qué? Porque indudablemente, si no, voy a estar en una situación de desventaja frente a eso, ¿sí? Esa es la primera cosa, ¿sí? Ahora, si nosotros no perdonamos, estamos pecando contra Dios, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de que seamos nosotros los que hemos traicionado, debemos saber que hemos hecho un daño que difícilmente podremos repararlo por completo. Porque de pronto, a veces se utiliza, por ejemplo, para hablar del adulterio, ¿sí? Que bueno, es como que se rearma la situación y Dios perdona y Dios sana. Claro que sí, claro que sí. Pero el testimonio de lo que contaba Susana
yo conozco a esta familia. Yo conozco a esta familia. Y sin ninguna mala intención, cuando yo escucho el apellido de este pastor, automáticamente se dispara en mi mente pecadora el recuerdo de esa situación. ¿Por qué? Porque, Pero dice pecadora. ¿cómo? ¿A ella solo? ¿Pero al pastor? No, él, Sí, dice, su actitud. sí, Es que decir, es pecador, no pecadora. no, mi mente que es pecadora, cuando yo escucho el apellido de ese pastor, automáticamente me recuerda su pecado. No porque yo me crea mejor que él, no. Pero somos así, el hombre es así. Cuando vos sabés que alguien metió la pata en algo, escuchás el nombre y ¡tac! Automáticamente te recuerda esa situación. Satanás es muy sabio en ese aspecto. A pesar de que uno no quiere, vos decís, yo sé que no soy mejor, pero indudablemente, si yo he hecho una cosa, tengo que perdonar. Y si yo de alguna manera caigo en una situación de ese tipo, lo que la Escritura me dice literalmente es que yo debo adaptar una conducta totalmente contraria para que de alguna manera el Espíritu Santo tenga elementos para obrar una sanidad en la otra persona y también en mí. Enmendar en la medida de lo posible. Si hemos defraudado a alguien que le hemos pedido dinero y no se lo devolvimos, aunque haga 5 años, no importa. Si tenemos el dinero, vamos y le decimos, mira, yo te pedí prestado 100 euros hace 5 años y nunca más te vi, te traigo, sé que estuve mal, te traigo y toma 100, 200 te doy. Sí. Yo muestro una actitud de que quiero arreglar, ya después el otro si me quiere perdonar o no, no es problema mío. Seguramente la persona necesitará tiempo y nosotros tenemos que perseverar en buenas actitudes si hemos traicionado. ¿Por qué? Porque indudablemente la palabra dada, la confianza, eso lleva mucho tiempo para que alguien confíe. Pero perder la confianza es cuestión de 30 segundos. Es muy rápido. Después recobrarla le va mucho tiempo. Sí. Esto nos lleva a analizar nuestras lealtades. Todos tenemos cosas a las que le vamos a ser fiel. A nuestra creencia, a nuestra familia, a nuestra nación, a una ideología política, a la iglesia, a Dios, y es muy probable que todo lo miremos desde ahí. ¿Sí? Hay gente que de pronto está dispuesto a morir en una guerra por su país. Y hay otros que dicen, yo ni loco, yo ni siquiera, no, mi país va a la guerra, que vaya, yo no tengo ninguna intención de ir a defender mi país. No. Y cada uno tiene sus motivos para hacerlo. Yo lo leo en base a lo que a mí me parece. Por eso es tan importante tener siempre la palabra como una guía para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, una de las cosas que se están dando, por ejemplo, en algunos países, es que todo lo que sucede se mide desde la perspectiva de si vos sos simpatizante de un partido o si sos simpatizante. No importa la realidad. No importa qué es lo que pasó. No importa si está mal o está bien, sino si lo hizo el del partido del cual yo soy simpatizante, habrá tenido sus motivos. Si lo hizo el del partido que yo no soy simpatizante, son todos unos ladrones, son mentirosos, son estos, son el otro. Entonces, nuestra lealtad tiene que estar acá. Esa es la cuestión. Esta tiene que ser, no Matthew Henry, ahí está. ¿Sí? La Biblia, esta tiene que ser nuestra lealtad. ¿Sí? La Biblia tiene que ser nuestra lealtad. Nosotros tenemos que ser leales a lo que dice la palabra, no a la opinión de la gente, no a lo que diga el gobierno, a ninguna otra cosa que no sea lo que Dios dice. ¿Sí? El mayor mandamiento
cuando le preguntan a Jesús cuál es el mayor de los mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. No dice amarás a tu esposo, amarás a tu hijo, amarás a tu nación, amarás al movimiento político. No, no, no. Al Señor. Este es el primer mandamiento. Y después Jesús va mucho más profundo todavía y dice, mira, si tú amas padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no eres digno de mí. Es tremendo, es muy fuerte eso. Y dice Jesús mismo, santifícalos en tu verdad. Es decir, sepáralos de ese comportamiento con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando nosotros vemos el comportamiento de los cristianos en el primer siglo, todo el mundo le decía que dejaran de predicar, las autoridades religiosas y las autoridades políticas. Pero recordemos lo que dijeron Pedro y Juan cuando los interpelaron los fariseos. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Indudablemente ellos pagan la consecuencia. ¿Cuál es la cuestión? En realidad, el ser leales a Dios, cueste lo que cueste, es lo que nos va a permitir, lo que decía Susana, la cosa mejor que nos puede pasar en la vida. Buen siervo y fiel. Esa es la cuestión. O sea, ser traicioneros, yo me pregunto siempre, cuando alguien traiciona literalmente, es muy difícil encontrar la actitud. ¿Qué actitud tiene en el corazón la persona que traiciona a otro? Sí, Susana lo leí hace un rato. Es muy fuerte. El traicionero terminará traicionando. El ladrón le van a terminar robando. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico. Todo lo que el hombre siembra, recoge. Por eso yo creo que si hay algo que debemos aprender de el carácter de los hombres de este tiempo, y Susana lo explicaba muy bien, de cómo hay un enorme egoísmo detrás de la traición. Lo único que me interesa es mi bienestar. ¿Y cuál es la cuestión? El egoísmo, la falta de empatía, son todas cosas que están en la lista esta de Timoteo. La falta de temor de Dios, amadores de sí mismo. Es decir, son diferentes formas de mirar a una persona que indudablemente no tiene nada del carácter de Cristo. Nada. Pero claro, Entonces, es que la carne es traición. claro, es la carne. Es decir, partemos de la base. Si no entiendes que tienes que luchar contra tu carne, entonces nunca vas a llegar a eso. Partiendo de la base de que sin Cristo todos somos así. Todos. Algunos más, otros menos, pero sin Cristo todos somos así. Y no es que nosotros llegamos a Cristo y al otro día apretamos un interruptor y dejamos de tener esas actitudes. No, no es cierto. No es cierto. Pero sí tenemos que trabajar para que nosotros podamos serle fieles al Señor. Y la consecuencia es que vamos a serle fieles al resto del mundo, si somos fieles a Dios. Ese es el tema. ¿Sí? Uno que diga amén me basta. ¿Sí? Bueno, muy bien. Oramos entonces y pedimos al Señor que nos ayude a serle fiel a Él, y después que seamos fieles a los demás es simplemente una consecuencia. ¿Sí? Linda, ¿puedes orar? ¿Puede ser? Querido Dios, te doy gracias por tu palabra y por tu camino, por el camino que has abierto a través de Jesús, que Él siempre ganó contra la carne, nunca falló, y por eso nos ha hecho
posible andar en las mismas pesadas. Dios, ayúdanos cada día a tener un corazón siempre, y una vista y una mente siempre puesto a ti, Dios, Amén. que anhelamos lo que tú quieres decirnos, lo que tú nos quieres que hagamos en nuestra vida, que siempre seamos fieles a lo que tú estás diciendo por tu espíritu que me habla en mi corazón, que todos los días, cada minuto, cada segundo estoy atenta de lo que me estás hablando, y cuando vienen las tentaciones, que recuerdo que digo no a la carne, que digo no a la tentación, porque yo Amén. creo que hay algo mucho Amén. más allá, mucho más valioso, que son los frutos divinos, la bondad, el amor, gozo, alegría, Aleluya. generosidad y todas las virtudes que tú has traído a ese mundo a través de Jesús. Todo esto estamos dispuestos a ganar si somos fieles a ti. Tú eres fiel y nosotros también tenemos que estar fiel a ti, Dios. Te doy gracias por todo lo que podemos aprender y ayúdanos cada día a andar en ese camino que tú nos has puesto, todas las obras que has puesto en nuestro camino. Amén. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Jesús. Te bendecimos, Dios. Amén. Amén. ¿Preguntas, Chinita? ¿Alguna cosita que agregar, hija? Mari Carmen, si está por ahí, madrecita. Aló, Mari Carmen. Bueno. Se fueron a comer. No. Muy bien. Chinita, entonces, un beso grande. Ahí está la mami. ¡Hey! Hola, Ketty. ¿Cómo andamos? Bendiciones. Un beso grande para allá. ¿Dónde está Mari Carmen? Mari Carmen está en el supermercado. Era casi. La bendición del Zoom. Uno participa en una reunión mientras hace las compras. No te oímos, Mari Carmen, no te oímos. Escuchamos. Pero bueno. Tienes que activar el audio. Sí, pero... Bendiciones, hermanos, que acabo de salir de trabajar y me llaman de la casa. No vaya a llegar sin la compra. Bueno. Pero entonces la única manera es que me pongo y estoy oyendo. Pero muy bien. Claro. Ya seguro que ya me voy a volver a incorporar. Esto ya va a pasar. Esto es solamente un mesecito de alta, de mucho trabajo y ya está. Bueno, madrecita. Besitos para todos. Bendiciones. Y amén, entonces. amén. Bueno, un abrazo enorme. Se les quiere mucho. Les recordamos con muchísimo cariño. Chinita, por allá me quedé sin las papas a la huancaína, pero en septiembre no te vas a salvar. No te vas a salvar. ¿Tú estás en Italia? ¿Estás en Italia? No, estoy acá. Ella vive en Italia. Ella sí vive en Italia. ¿En Monza? En Monza, sí. Salúdale mucho de mi parte, de Linda, a Arely y a Grace. Ya, Sí. le mando saludos. Sí, Linda, ¿sabes que van a venir Arely y Grace? No, me contó Eileen que a lo mejor, pero que sí, ¿no? Sí. Mira, les pedí que me mandaran la fecha. Ajá. No sé bien la fecha en la que van a venir, pero van a venir creo que al principio de septiembre, no sé bien. Ya. Van a venir unos 10 días, por ahí más o menos. Qué bien. La Chinita no nos quiere, ella no quiere venir, no nos quiere, pero bueno. Bendiciones por allá, el Señor les bendiga, cuídense mucho. Chao.